días. Estamos en el Evangelio de San Marcos, acuérdese, en el capítulo 8. Marcos 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Hermano, este es un texto bien interesante y, y es bien interesante por, lógicamente, lo que nos tiene, como enseñanza. Si nosotros revisamos con cuidado, fíjense que aquí ya ha venido Jesús haciendo muchas cosas. Particularmente, ha hecho un milagro en 2 etapas, si se acuerdan, ¿verdad? Un hombre primero es sanado de la vista, pero queda, como dice el texto, viendo a los hombres como si fueran estatuas, ¿verdad? Y luego, lógicamente, se le restaura la visión. El hombre no es sanado de una sola vez. Y lógicamente, después de eso, va a lanzar una pregunta. Si ustedes también se acuerdan de eso, eh, voy a retomar el texto. Fíjense cómo dice Marcos. Nos va a decir el Señor. Y ellos respondieron, uno que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan todo lo que viene arriba diciendo el Evangelio? Y aparece la pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Verso 29. Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto a nadie. Fíjense lo que acaba de suceder. Eh, es interesante, ¿por qué? Porque lo que va a suceder en este texto leído que nos toca de estudio hoy, sucede lo que le sucedió al ciego. Primero, ven como imágenes sobre Cristo y luego Cristo va a hablar claramente y les va a mostrar claramente qué es lo que pasa con él. Esa sanidad que se hace primero, ese milagro que se hace en 2 etapas, acuérdense, parecen árboles que andan y luego Jesús los restaura del todo, eh, va a mostrarnos lo que le va a suceder a los discípulos y particularmente a Pedro. Pedro primero ve a Jesús como imagen, como árbol que anda, usando la figura. Y luego es que va a descubrir, y ya lo veremos también más adelante, quién es realmente Jesús. La figura de la sanidad nos revela lo que realmente sucede con los apóstoles, con los discípulos ahí. Ahora, fíjense que Pedro responde, y ya les decía, como si fuera una imagen no clara. Cuando le preguntan sobre Cristo, él va a decir quién es. No, no dice nada que no sea un error. Es verdad lo que está diciendo. Pero luego va a mostrar de que realmente no vio, no ha visto bien a Jesús. Simplemente vio una imagen, no lo vio claramente.
Lo va a mostrar el texto aquí enseguida. ¿Qué tal? Piense en Pedro. ¿En qué está pensando Pedro? Pues lógicamente, si nosotros pensamos en el judaísmo de aquel tiempo y en el mesianismo de aquel tiempo, en ese momento decir que Jesús es el Cristo era pensar de manera precisa que él sería el glorioso libertador político de Israel del yugo extranjero, en este caso el yugo romano. Que Jesús sería el que renovaría y pondría en acción por fin el reino de David. Eso era lo que estaba en boga en ese tiempo. Fíjense la imagen, la primera imagen que es difusa sobre Jesús, la imagen difusa del hombre que es sanado de la vista. Es la misma figura. Ven a un Jesús difuso todavía, no saben exactamente realmente quién es él. Ese Mesías Cristo para un judío, y hay una cantidad precisamente de citas referidas a eso en el judaísmo, ese Cristo aparecería para castigar a los gentiles, destruiría a sus ídolos, reinaría a favor de Israel, Israel sería feliz. Bueno, hay una cantidad de, de afirmaciones sobre ese Mesías que nos lo muestran como un líder glorioso. Eh, Ese líder se montaría sobre las alas de las águilas, dice un texto. Y fíjense que era una figura de Roma, como quien dice, el Mesías que aparecerá va a ser quien domine el imperio romano. Y Dios lo exaltará. Y tú mirarás de las alturas, dice un texto, y verás a tus enemigos en el infierno y los reconocerás y te regocijarás. Y no cesará el que ejerce el gobierno de la casa de Judá, ni el transcriptor de la ley de entre los hijos de sus hijos, para siempre, hasta que venga el Mesías de quien es el reino y a quien obedecerán los pueblos. El Mesías es visto de una manera diferente a como Jesús es realmente. Espero que me esté dando a entender. No es presentado Jesús como realmente Él es. Repito, la primera fase de presentar a Jesús como el Cristo es difusa. ¿En qué sentido? En el sentido de que se considera, según el mesianismo del judaísmo de aquel tiempo, un líder militar, poderoso, glorioso, que libertaría a Israel del poder de Roma. Esa era la figura difusa, no era otra. Y fíjense que el Señor le vuelve a hablar, es necesario, y esto también es interesante, que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Miren la paradoja aquí. El Mesías que se presenta para el judaísmo es el Mesías que presenta a Daniel, ese ser glorioso que viene a libertar a Israel. Pero ahora, fíjense cómo se está presentando Jesús. Fíjense las dos imágenes, una difusa y una clara. La sanidad primera, veo a los hombres como árboles que andan. La sanidad segunda, la sanidad total, ya los ve como es. ¿Qué es lo que debían estar viendo ellos? ¿Quién era el Mesías? Perdón, me disculpo, por favor, perdónenme. ¿Qué está presentando aquí Marcos? Miren esto. Marcos nos va a mostrar quién era realmente el Mesías, el Hijo del Hombre. Fíjense que ahora Marcos va a hablar ahora del Hijo del Hombre y Jesús utiliza la figura del Hijo del Hombre. El mismo de Daniel, la misma figura que va a ser desechado, pero es paradójica. Miren lo paradójico. El Hijo del Hombre que va a ser desechado por los ancianos, pero es que el Hijo del Hombre que presenta a Daniel es un ser glorioso, un ser que viene con fuerza, con poder. Y ese es el Mesías que consideran los israelitas, un Mesías liberador, un Mesías libertador, un Mesías que
sometería a Roma. Pero aquí me están diciendo que sería desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto, resucitaría después de 3 días. Esta es otra cosa. Fíjense las dos figuras. Un Mesías presentado de una manera difusa, un Mesías que se está presentando claramente, como cuando el ciego es sanado definitivamente. Allí están las dos figuras. ¿Qué va a mostrarnos aquí Marcos entonces? Libro de Daniel, acuérdese, capítulo 7, verso 13 en adelante. En la mente judía del tiempo de Jesús, el Hijo del Hombre, era una figura celestial, victoriosa, exaltada, fuerte, que reinaría sobre las naciones con poder y gloria. Una figura de dominio, de gobierno glorioso. Pero no es lo que me está presentando Marcos aquí. No está usando una expresión que se refiere a un ser humano común y corriente, como Jesús se presenta. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad, hermano? Sí, me estoy dando a entender, por favor. Fíjense las dos figuras. Está presentando ahora Jesús una imagen opuesta a lo que se consideraba en aquel tiempo. Un hijo de hombre, como lo presenta Daniel, que padezca y sufra, no puede ser. Eso es paradójico. No tiene sentido para un judío. Un hijo de hombre derrotado, sometido, sin gloria, no puede ser. Un hijo de hombre que padezca para un judío no puede ser. Un hijo de hombre que muera para un judío no puede ser. Ahí está el contraste bien interesante. Eso suena contradictorio. Si es hijo de hombre, es un ser glorioso, libertador, victorioso. Pero Jesús está presentándose no como ese victorioso en el sentido que ellos piensan, sino como uno que moriría, sería desechado y demás. Para ellos eso es, repito, contradictorio. Y por eso la reacción de Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Fíjense que Pedro lo rechaza. Se escandalizan. No lo entiende. Es que no encaja Jesús en lo que está diciendo. Un ser con poder y gloria, pensando en sufrimiento y muerte, en ser desechado y demás, no puede ser. Y por eso Marcos aquí nos muestra algo interesante. El rechazo que va a presentarse aquí es resultado de no comprender realmente quién es el Hijo del Hombre. Veían a Jesús como árbol que anda al estilo del ciego sanado y ahí se quedaron, no lo vieron claramente. Miren hasta dónde, y en escuela dominical hablábamos de eso. Necesitamos tener claridad escritural para poder saber realmente quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros y qué espera Jesús de nosotros. Si nosotros no tenemos claridad de quién es Jesús y qué vino a hacer por nosotros, cuál va a ser nuestra respuesta a Él. Nuestra responsabilidad entonces es grande. Necesitamos conocer bien a Jesús para poder vivir el cristianismo que Él quiere que vivamos. Ahora, si el Antiguo Testamento hablaba de ese Mesías que sería exaltado, glorioso, que recibe un reino universal, nos va a decir Daniel. Piensen esto. Ellos nunca pensaron que la gloria del Mesías vendría con sufrimiento. Nunca pensaron en eso. Si esperan un reino poderoso, entonces no hay sufrimiento para el Mesías. Un rey glorioso sufriente también. Un rey glorioso muriendo en una cruz. No es posible. Y si usted mira, repito, los escritos que hay sobre el mesianismo judío, el Mesías judío se está viendo como el liberador nacional. Y fíjense que cuando Jesús se muestra como Mesías, la pregunta que le hacen es, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Están pensando en el Mesías judío.
en ese liberador, guerrero, batallador, fuerte, que tiene un gran ejército que viene a liberarlos de Roma. Están presentando en un reino todavía político, no están presentando pensando en el reino que Dios ofrece. Perdónenme, me ha dado rasquiña en la garganta. Ahora, miren esto. Los judíos conocían esto de Jesús. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque aquí hay un nuevo sentido para el mesianismo. Conocían lo primero, no lo segundo. Hay un nuevo sentido para el mesianismo. Ellos sabían de la escritura, el sentido antiguo, pero no veían al Mesías que la escritura anunciaba de esta nueva manera en que Jesús se va a presentar. Los discípulos apenas estaban aprendiendo sobre el mesianismo de Jesús. A diferencia de los religiosos judíos que se supone debían conocer bien al Mesías judío. Pero fíjense esto, nunca relacionaron tampoco al Mesías judío con el siervo sufriente de Isaías. Y eso es lo que va a hacer Jesús ahora. Jesús va a conectar al siervo sufriente de Isaías con el Mesías que aparece o con ese liberador que aparece en Daniel capítulo 7. Un Mesías que va a ser realmente el liberador de Israel, que mostrará su gloria muriendo. Eso parece paradójico. Mostrará su gloria muriendo por su pueblo. Y muriendo por su pueblo, salvará a su pueblo. Y muriendo por su pueblo, hará de su pueblo un pueblo libre para su gloria y para su honra. Así que es interesante lo que Marco nos muestra aquí. Cómo debemos nosotros ser cautelosos cuando vamos a la Biblia para conocer al Mesías de Dios. ¿Cuál es la forma de enterarnos de Jesús, sino leyéndolo bajo la nueva dinámica del nuevo pacto que Jesús vino a realizar ahora? Tenemos que mirar a Jesús desde lo que Él mismo presenta de Él mismo, no bajo visiones panorámicas de personas que se las han inventado y han hecho de Jesús lo que Jesús no era. Y fíjense que el Hijo del Hombre va a hacer eso. Verdaderamente hombre es Jesús. Verdaderamente Dios es Jesús. Hombre y Dios. ¿Qué va a hacer Jesús como hombre y Dios? Viene a redimir de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Viene a libertarnos de las cadenas del pecado. Viene a hacernos verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cómo lo va a hacer? Sufriendo. Sufriendo. Y eso es lo que realmente va a pasar. Sufriendo nos va a traer libertad. Sufriendo nos va a traer vida. La verdadera revolución de Jesús consiste en redefinir el concepto de Mesías que se tenía, en redefinir el concepto de Hijo del Hombre que se tenía, en redefinir el significado mismo de la gloria de Dios que se tenía. Todo cambia con Jesús. No es el Mesías que ellos pensaban, es el Mesías que realmente es. No es la gloria que ellos pensaban, es la gloria que realmente Jesús revela. No es, lógicamente, el reino que ellos pensaban, es el reino que Jesús revela verdaderamente. Fíjense, eso se presentaba en la antigüedad. Reino como dominio, victoria, conquista, poder. Pero acá Jesús nos está diciendo, reino, ¿qué es reino? Reino es sufrimiento, muerte, pero para vida. Fíjense que el medio es diferente. Fíjense que la forma en que va a hacerlo Jesús es diferente.
Y lo va a hacer porque tiene pensado obedecer perfectamente al Padre, que es el que le ha dado la tarea de la redención. Acuérdese de eso. Entregar la vida por los pecadores. Vencer el pecado sin dejar de ser santo. Derrotar la muerte pasando por la muerte. También parece paradójico para un Mesías. ¿Cómo un Mesías va a vencer la muerte muriendo? Sí, porque resucitará. Sí, porque volverá a vivir. Sí, porque recuperará su condición original. Y ahí es donde está la victoria del creyente. Y ahí está la verdadera comprensión de lo que significa ser Mesías en el caso de Jesús. Un Mesías que es el dador de la vida. Un Mesías que viene a mostrarnos verdaderamente en qué consiste el reino de los cielos. Un Mesías que viene a redefinirnos lo que es la gracia y el amor de Dios. ¿Qué significa gobierno de Dios? Y no sujeción bajo armas o bajo poderes externos. Con su amor va a derrotar precisamente todo lo que se denomina pecado, impureza, muerte. El reino pasa por el sufrimiento. Y ahí está entonces, fíjense, los dos. El hombre de Daniel y el siervo sufriente de Isaías están juntos. El hombre de Daniel, el hombre, hijo del hombre de Daniel, glorioso porque él es Dios, poderoso porque él es Dios, pero un hijo poderoso, al ser de Dios, hijo de Dios poderoso, pero un hijo de Dios poderoso que da su vida en rescate por muchos, que sufre en favor de los hombres. Así que miremos esto. Fíjense que Jesús no viene a definir el problema que tiene con Roma, el pueblo judío de ese tiempo. El problema que viene a solucionar Jesús es mucho más profundo. El problema del pecado, de la culpa del pecado, de la muerte, de la separación de Dios, del dominio del diablo, de la condenación eterna. Eso es lo que viene a solucionar Jesús. Y eso es lo que realmente hace Jesús. Y lo hace de las dos formas, siendo hijo del hombre y siendo hijo de Dios. Siendo siervo sufriente, pero siendo ese hijo del hombre de Daniel. Piense si hubiera aparecido Jesús como el hombre, el hijo del hombre de Daniel 7, a destruir sus enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos? Pues nosotros estábamos incluidos, porque nosotros éramos enemigos de Dios también. ¿Y entonces qué hubiera pasado también con nosotros? Pues moriríamos como morirían los romanos de aquel tiempo. Y moriríamos peor que los romanos. ¿En qué sentido? Bueno, los romanos no creerían en Dios, nosotros tampoco creeríamos en Dios, entonces moriríamos con la muerte eterna. No solamente que moriríamos bajo el poder del rey vencedor, sino que moriríamos para siempre. Por eso ese Mesías que se nos presenta en Daniel 7 no podía venir a actuar directamente. Porque si el judaísmo hubiera sido consciente, hubiera pedido un Mesías de ese tipo, ninguno se salvaría. ¿Quién se salvaría? Nadie, absolutamente nadie. Todos hubiéramos muerto, absolutamente todos. Por eso era necesario la otra figura, la de el siervo sufriente. Y esta es la gran revelación de los evangelios. Ese siervo sufriente va a lograr que nosotros pudiésemos ser salvos, que nosotros pudiéramos ser libres. Fíjense, ahí está el siervo sufriente otra vez y el Daniel 7, el Hijo del Hombre. Y cada uno depende del otro. Fíjense esto. No se llega a ser rey a pesar de sufrir. No llega a ser glorioso a pesar de sufrir. Llega al reino mediante el sufrimiento. Ojo con eso. Yo espero que me esté dando a entender. Cada uno depende del otro. No llega a ser rey a pesar de sufrir. No llega a ser glorioso a pesar de sufrir. Llega al reino
mediante el sufrimiento, y eso cambia completamente la manera de entender el reino. Sí me estoy dando a entender, hermanos, ¿verdad? Así que aquí revela Marcos de una manera sabia, inspirado por el Espíritu Santo, quién es realmente Dios, quién es realmente el Mesías, porque ahí se revela el carácter del Mesías, se revela verdaderamente el Mesías. ¿Qué tal si Cristo hubiera destruido a sus enemigos mediante la fuerza? Repito, habríamos conocido su poder, pero no habríamos conocido ni su misericordia, ni su amor, ni su paciencia, ni su gracia, ni su justicia para satisfacer el pecado, la victoria sobre el pecado. No, la cruz revela a Dios de una manera tan especial, mucho mayor que un triunfo militar espectacular. La cruz revela precisamente de una manera única, y esto es hermoso, quién es Dios y qué vino a ser Dios por nosotros. Lo que hizo es tan grande que supera cualquier victoria militar que hubiera podido tener el Hijo del Hombre de Daniel 7 y que nos hubiera condenado para siempre. Me estoy dando a entender, ¿verdad, hermano? Por eso esto que presenta Pedro aquí es interesante, por lo que va a significar para la fe, por lo que va a significar para nosotros, por lo que va a significar para la vida eterna. La exaltación verdadera de Jesús comienza en la cruz, comienza con el sufrimiento. Y con el sufrimiento de Jesús comienza nuestra vida, comienza nuestra salvación, comienza nuestra liberación, comienza nuestra redención. Se da la victoria de Cristo y nos hace verdaderamente hijos. Eso es lo que va a pasar aquí. Pedro no entendía eso y con razón no lo entendía. Ni los discípulos tampoco. Por eso veían como el primer aspecto del milagro, difuso. No tenían claridad, era como si tuvieran una nube de polvo enfrente, humo enfrente, no alcanzan a ver la realidad que el Mesías estaba mostrando. Solamente cuando Cristo hace lo que tiene que hacer, desarrolla la obra que tiene que desarrollar, es cuando ellos van a ver claramente, van a ver lo que debían ver. Así que hermano, ¿qué pasó con Pedro? Y fíjense que Pedro había hecho una confesión bien tremenda, bien grande, bien sublime. Tú eres el Cristo, le va a decir. ¿Y qué va a suceder después? ¿Qué le dice Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, no estás viendo nada, Pedro. Te has quedado con lo simple. Te has quedado con la tradición, Pedro. Te has quedado con lo poco, Pedro. ¿Cómo es que después de hacer una confesión tan extraordinaria recibe una reprensión tan severa? Y aquí es donde Jesús nos enseña una verdad bien decisiva para nosotros, para el cristianismo, para el discipulado. La naturaleza del reino y el peligro de pensar según la lógica humana la que tenían los judíos en aquel tiempo, la lógica humana la que manejaba el judaísmo de aquel tiempo. Y hay muchas citas sobre eso, ese Mesías glorioso que aparecería a liberar a Israel. Así que Jesús no identifica a Pedro con Satanás, no lo hace, pero le está diciendo a Pedro que está utilizando una forma de ver las cosas diabólica. Diabólica. ¿Cómo así? Fíjense,
Pedro está haciendo exactamente la misma obra que Satanás habría intentado hacer al comienzo del ministerio de Jesús, apartar a Jesús del camino de la cruz. Y esa es una obra diabólica. Piensa en las tentaciones del desierto. Diabólica, ¿por qué? Porque tienden a qué? A apartar a Jesús del camino de la cruz. Eso es lo que está haciendo ahora aquí Pedro. Eso es lo que está mostrándonos Pedro. Señor, que eso no te pase, ¿cómo se te ocurre? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Señor, eso no puede pasarte. ¿Cómo puedes pensar eso? Fíjense que el contenido de la tentación de Pedro es el mismo que la misma tentación del diablo. Evita la cruz. Pedro le está diciendo a Jesús, evita la cruz. Pero Jesús reconoce detrás de las palabras de Pedro la misma oposición al plan del Padre del diablo. Pedro, sin darse cuenta, Pedro de manera eh, inconsciente o sin saberlo, se convierte en portavoz de una idea diabólica, satánica. Que eso no te acontezca, Señor. Pero para Jesús la cruz era demasiado sublime. Y fíjense que Jesús había dicho, es necesario. Fíjense cómo lo dice el texto. Es necesario. Es decir, yo no puedo dejar pasar la cruz. Yo no puedo evitar la cruz, Pedro. La cruz para mí no es posibilidad, Pedro. La cruz para mí tiene que ser una realidad, Pedro. La cruz para mí no es una alternativa, Pedro. Tiene que ser una acción real. Yo tengo que vivir la cruz. Porque es el único camino establecido por Dios desde la eternidad para yo poder redimir a la humanidad, Pedro. La tenía clara Jesús, Pedro no la tenía clara. Estaba viendo con mirada diabólica apartarlo del camino de la salvación de los hombres. Y por eso, Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, te has desviado totalmente. Has cogido la visión del diablo satánica. Por eso detente, Pedro. Piensa, Pedro. Considera las cosas, Pedro. Jesús no le dice te equivocaste. Jesús le está diciendo tu manera de pensar está orientada por criterios humanos que no son revelados por Dios y que me apartan de la cruz, Pedro. Pedro, tienes que conocer la verdad. Yo soy el Mesías y el Mesías es siervo sufriente. Y si soy siervo sufriente, paso por la cruz. Es necesaria la cruz para mí. Porque sin cruz no hay redención. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay expiación del pecado. Sin cruz no hay propiciación por los pecados. Sin cruz no hay vida eterna. Entonces, Pedro, cogiste el camino del diablo, la forma de pensar diabólica. Estás viendo las cosas como la ven los hombres. Y se está entendiendo la realidad humanamente, según la lógica humana. El poder es el que vence. El éxito es el que demuestra que estás en la bendición de Dios. El sufrimiento es una derrota. Eso es lo que está viendo Pedro. La gloria excluye la humillación. Desde esa lógica que está analizando Pedro la situación. Y al final lo que está diciendo tú como Mesías no puedes morir. Si eres el Hijo del Hombre no puedes morir. Un razonamiento incoherente. Un razonamiento equivocado. Un razonamiento falso. Y un razonamiento, repito, insisto, que está llevando o está insinuándole a Jesús que se aparte del camino de la redención del hombre, que no coja el camino de la cruz.
Estás viendo las cosas como las ven los hombres, no como las ve Dios. ¿Y cómo las ve Dios? La sabiduría de Dios aquí donde se encuentra. Bueno, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él perdió la vida por causa del hombre y el que la pierda por causa de él la hallará. Fíjense que está la doble muerte, la de Jesús y la nuestra. Él muere para darnos la vida y nosotros podemos morir para tener la vida y darle vida a otros por el testimonio mismo de la palabra que predicamos y de la palabra que testimoniamos y de la palabra que defendemos. Y entonces, lo que el hombre llamó derrota, sufrimiento, Dios lo llama victoria, redención. Y fíjense que aquí Pedro está representando a ese grupo que está con él, a ese grupo de discípulos que está con él. Ese grupo que se está formando para ser testigos del reino, que tenían la misma expectativa quizás que Pedro, aunque no se dice qué pensarían ellos, porque no hablan. Pedro, fíjense lo que está mostrándonos ahí. Pedro tomó la palabra y la expresó en voz alta, pero nadie lo refutó, nadie dijo nada. ¿Cómo entonces pensar en la vida eterna con un Cristo sin cruz? Cristo sin cruz no es vida. Cristo sin cruz es condenación. Cristo sin cruz es muerte eterna. Por eso, Pedro, no estás pensando como Dios piensa, Pedro. Estás pensando como piensan los hombres. Estás queriendo mostrar que con tu fuerza y tu poder es que puedes alcanzar la redención. No, Pedro, te equivocaste. Y entonces miren lo interesante, hermano. ¿Hacia dónde nos conduce este texto? Piense cómo nosotros podemos ver mal, difuso, la verdad divina. Esta mañana lo decíamos, necesitamos tener claridad meridiana del Evangelio. Y si entendemos realmente el Evangelio, sabremos cómo vivir la vida según lo que Dios establece para nosotros. Y ya lo veremos más adelante, porque miren que lo que va a proponer Cristo es cruz. Piense lo que Jesús dice aquí. Miren que va a proponer, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué nos propone Jesús si no es la cruz? En su cruz tengo la vida y yo viviré con la cruz a cuesta. No es de otra manera que yo obtengo la salvación, sino aceptando la cruz y llevando la cruz. Porque aceptando la cruz alcanzo la redención y llevando la cruz me constituyen testigo verdadero del Evangelio. Cruz como liberación, cruz como testimonio. No puede ser de otra manera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si somos creyentes hoy, siglo XXI? ¿Cómo estamos viendo el Evangelio? Esta mañana hablábamos de un Evangelio cómodo, donde el Evangelio no nos afecta a nosotros, pero tampoco nosotros afectamos a nadie con el Evangelio. Y no nos afecta a nosotros porque
no hacemos más de lo que hacemos cotidianamente, lo mismo. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto la estudiamos? ¿Cuánto la testificamos? ¿Cuánto mostramos santidad en el mundo? ¿Cuánto defendemos la verdad de Dios? ¿Cuánto? ¿En qué quedó el Evangelio para nosotros? Si llevamos realmente la cruz, y será el tema próximo, porque sin cruz tampoco tenemos redención. Cristo nos pasó la cruz. Su cruz nos las dio a nosotros. Y fíjense que todo lo de Jesús nos lo pasó a nosotros. Yo soy sal, ustedes son sal. Yo soy luz, ustedes son la luz. Yo llevé mi cruz, ahora ustedes lleven la cruz. ¿Y todo para qué? Para decirnos Jesús, ustedes tienen que ser en este mundo como yo fui. Para que podamos realmente mostrar que hay un cristianismo verdadero. Porque podemos ser hipócritas, aparentar cristianismo, cuando en el fondo no hay nada. Mire el Evangelio. Y yo quiero insistir en esto. Dice Marcos otra vez. Él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Nosotros no somos diablos, literalmente hablando. Pero nuestra forma de vida puede constituirse en una forma de vida diabólica. ¿Y diabólica por qué? Porque nos levantamos en la iglesia como verdaderos hipócritas que no hacemos nada, sino simplemente asistir a la iglesia un domingo. Y se acabó el problema. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No nos está llamando a un testimonio como el de su propio hijo. No nos está llamando a un sistema de vida como la de su hijo, como el de su hijo. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Era realmente Pedro el diablo? No, pero su forma de pensar era diabólica. Pero su forma de ver las cosas era diabólica y eso era lo que estaba viviendo. Y entonces, hipócrita, se camufló como diablo en medio de cristianos. No le dijo a Judas, uno de ustedes, no le dijo a los dos, uno de ustedes es un diablo. Hay formas camufladas de cristianismo en la iglesia. Claro que las hay. ¿Eso es lo que Dios espera de nosotros? Absolutamente no. Dios quiere que resplandezcamos en esta generación que es mala y perversa. Tenemos que marcar diferencia. Tenemos que sobresalir en medio de esta generación pecadora, que es antitestimonio en el Evangelio y para el Evangelio. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Ah, es que yo creo en el Hijo del Hombre. Ese es el que viene a darnos libertad. El Hijo del Hombre que es siervo sufriente. Pero el Hijo del Hombre que es siervo sufriente que te libra de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte y te hace como Él mismo. Porque Él mismo nos va a decir, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes van a ser como yo en la tierra. Perdónenme, hermanos. Se me olvida que tengo el micrófono puesto. Ya me he llevado 2 regaños aquí. Ustedes no se han dado cuenta, pero ya llevo 2 regaños.
Así que hermanos, eh, miren lo que Dios espera de nosotros y con esto termino y cierro. ¿Cuál es nuestra visión de las cosas de Dios? ¿Cómo las estamos viendo? ¿De manera difusa? Como el milagro primero. Veo a los hombres como árboles que caminan, no los veo claro. Así estaba Pedro viendo el Evangelio. Así estaba Pedro viendo la verdad de Cristo Jesús. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Le hace ver la verdad, la segunda parte del milagro. Por fin ve a aquel hombre. Ahora Pedro tiene que ver con lo que Cristo le está diciendo. ¿Estamos viendo nosotros lo que Cristo nos dice hoy para nuestra vida verdadera de creyentes, hermanos? ¿O vamos a seguir con un sistema de vida muy acomodado en donde actuamos como actuamos y no trascendemos espiritualmente hablando en nuestro testimonio? ¿Mm? Pensémoslo. Decimos que somos creyentes, entonces podemos ver el Evangelio. Y entonces tendremos que tomar cartas en el asunto, en la gracia de Dios, en la fuerza del Espíritu, para cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. Y si no eres creyente, estarás viendo difuso. Necesitas la conversión, necesitas la redención, necesitas ser libre de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Necesitas ser libre del infierno mismo. Y por eso a nosotros los creyentes se nos manda hacer el esfuerzo por ser luz, pero a los incrédulos se les manda, en la gracia de Dios, a la conversión, al nuevo nacimiento, a la regeneración. Porque si no tienes la vida verdadera, estás condenado y condenado para siempre. Piense que el Evangelio dice, el que no cree ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, es que ya está condenado. Así que si no eres creyente, piensa en eso. Y si eres creyente y si somos creyentes, pensemos en lo segundo. No seamos hipócritas y busquemos realmente la verdad de Dios tal como Él nos la presenta y testifiquemos de ella valientemente, con coraje, porque somos sal de la tierra, porque somos luz del mundo. Y al Dios Trino y al Dios Uno, toda gloria y toda honra y toda alabanza por siempre.